a grabar. Ya, entonces, ¿la abrieron, chiquillos? Sí, ¿la base de datos de Excel? No, dice clase 6, un PDF dice clase 6. PDF con Power, ¿verdad? Ah, Sí, el ya. Power, sí, el PowerPoint. Oye, igual les voy a compartir pantalla. Disculpen, no les había compartido pantalla. Ahí, chiquillos. Para que igual vamos a ir viendo, les voy a enseñar a hacer los histogramas en el Excel. Ya, el histograma en el Excel tiene diferentes formas de hacerlo. Se los voy a enseñar de las dos formas, ya, para que ustedes igual lo manejen. Y entrega en sí el Excel de una forma igual más ordenada que los programas, que los paquetes estadísticos en sí. El Excel entrega los histogramas igual de mejor forma, uno los acomoda con los intervalos de clase, los cerrados, los abiertos. Es más, bueno, yo prefiero los de Excel en sí, porque los del SPSS o los del R, ¿cierto? Igual algunos no crean como intervalo. Bueno, cuando veamos los códigos en el R, después ahí vamos a ir creando, les voy a enseñar con los códigos, ahí se les va colocando los intervalos, pero en sí los paquetes estadísticos de que trae el R con el SPSS no crean como intervalos. Entonces, como deben ser en sí los histogramas. ¿Ya? Solo para las cuantitativas continuas. También les voy a enseñar para las discretas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los gráficos. Los que nos está quedando de los gráficos, el histograma, ¿ya? Profesora, una pregunta. Dime. Lo siento por interrumpirla, pero creo que tenía una duda. Sí, dime. Para las variables cuantitativas discretas, esas no se podían hacer intervalos en SPS, ¿cierto? No, los intervalos para las discretas no. Se construye solo con marcas de clase. Ah, ya. Sí, el recorrido de la variable es en la marca de clase. Entonces hoy día vamos a repasar esa parte. Cuando construyamos el histograma, yo les traje también en la materia. No sé si ustedes han tenido tiempo de leer este Power. ¿Han tenido algún tiempito de leer este Power? ¿O han estado muy acototados? Muy acotado. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Yo aquí en este Power les preparé como para que construyéramos un histograma para la variable cuantitativa discreta, ¿ya? Y también para la variable cuantitativa continua, que les subí un Excel donde aparece el puntaje. Dice el Excel puntaje del coeficiente intelectual. ¿Se recuerdan que con nosotros construimos los intervalos de clase de ese ejercicio? En la clase 4, me parece, cuando construimos los intervalos de confianza, me fui para otra área. Cuando construimos la frecuencia relativa, construimos la tabla de distribución de frecuencia para las variables cuantitativas continuas y discretas, ¿se recuerdan? Sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver el gráfico. ¿Se recuerdan que en la clase pasada vimos los gráficos que eran para variables cualitativas? ¿Cierto, chiquillos? Vimos lo que era el gráfico de barra, vimos el gráfico de torta. El gráfico de barra en sí ya no se utiliza para variables cuantitativas. El que se utiliza para variables cuantitativas es el histograma, ¿ya? Ya sea para variables cuantitativas discretas o como para variables cuantitativas continuas. Entonces, por tanto, el histograma, ¿cierto? Cuando se confunden las personas con el histograma, es que tiene la misma forma que el diagrama de barra, ¿ya? Pero el área de cada barra, ¿cierto? Es proporcional a la frecuencia de los valores. O sea, con el histograma nosotros no vemos acá el porcentaje de la categoría, sino que acá nosotros vamos a ver la distribución que tienen nuestros datos, ¿ya? Entonces, acá en el eje horizontal
se representa, si la variable es cuantitativa continua, chiquillos, el eje se representa, ¿cierto? En el eje horizontal va la variable, ya se define la variable, y en el eje vertical van las frecuencias, ya sea absolutas, relativas o relativas porcentuales. De preferencia, chicos, siempre es que se construya con la relativa porcentual, ¿ya? Siempre el histograma, de todas formas, se construye cuando nosotros construimos nuestra tabla de frecuencia y calculemos nuestra frecuencia relativa porcentual. Siempre lo ideal es que se construya con ello, ¿ya? Porque ello nos indica la muestra. Ahí está representando la muestra, ¿ya? Entonces ahí el histograma nos entrega esa información importante también. Entonces, el histograma, ¿cierto? Aparte de vernos dónde se concentra el mayor porcentaje, ¿cierto? Correspondiente a la variable que estemos analizando, nos entrega información importante de la distribución de nuestros datos en relación a la simetría, ya, si nuestros datos son simétricos, si están dispersos, ya, y la posición que tienen. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que es grande, es muy útil el histograma, porque se ve inmediatamente cómo está la forma de la distribución. ¿Y cuáles son las formas? Estas formas son las que tiene el gráfico, nuestra variable cuantitativa discreta o nuestra variable cuantitativa continua, toma las siguientes formas de distribuciones. Entonces, en la primera, chiquillos, el primer dibujito que ustedes ven ahí, aparece una forma como campana, ¿cierto, chiquillos? En la primera que yo les estoy mostrando acá. Aparece una campana, eso indica, ¿cierto?, que cuando mi histograma está de esta forma, indica que se concentran los datos en el centro, ¿ya? Y por tanto, en dos partes se divide, cada parte es el reflejo de la otra. Entonces, por tanto, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, es fiel reflejo de la otra. Entonces, en el centro va a estar nuestro promedio, cuando nuestra distribución es simétrica. ¿Y quién lo ve eso? El histograma. El histograma ve la forma cómo se comportan mis datos. También el histograma puede representarse cuando tengo dos máximos o tengo dos modas, ya que la moda, cuando la veamos el miércoles, va a ser la medida, es una medida de tendencia central, ya que es el valor que se repite, es el valor más, ¿cierto? El valor mayor o los valores mayores, los máximos que tenemos nosotros en nuestro conjunto de datos. Cuando tenemos dos máximos, tenemos, ¿cierto? Nuestra distribución es bimodal, o sea, se presentan dos máximos. También ustedes me pueden preguntar, profesora, ¿pueden existir tres modas? O sea, ¿pueden haber tres máximos? Sí, sí, pueden haber tres o más. Entonces ahí se llama multimodal, ¿ya? Entonces pueden existir más de dos modas y ahí, ¿cierto? Para no llamarle trimodal, cuatrimodal, quintimodal, no. Ya cuando pasamos de tres modas hacia arriba, de tres máximos hacia arriba en nuestra distribución, entonces lo llamamos multimodal, ¿ya? Entonces, cuando tenemos dos, ahí lo llamamos bimodal. Y uno, ¿cierto? Como en este caso representa un único máximo, como el primer caso de la simétrica, tiene una moda, unimodal, ¿ya? En este caso también, en la tercera forma de la distribución, aparece un sesgo hacia la derecha. Entonces, también, ¿cierto? Cuando mis datos tienen una inclinación hacia los valores más grandes, ¿cierto? Hacia los valores más grandes que tenemos en nuestro conjunto de datos, entonces, ¿qué va a pasar? La moda se va a concentrar en la parte izquierda, ¿ya? ¿Y dónde se va a inclinar nuestro conjunto de datos? Hacia la derecha, ¿ya? Y ahí hablamos de un sesgo positivo, cuando hay una inclinación hacia valores grandes. Ahora, cuando ocurre un sesgo negativo o hacia la izquierda, es cuando la moda, ¿cierto? La moda se concentra en el lado derecho,
Pero ahora la mayoría de, ¿cierto? Los datos se inclinan, nuestros datos tienen una inclinación hacia valores más pequeños. Entonces ahí ocurre un sesgo negativo, ¿ya? También se puede presentar una distribución uniforme, entonces queda como un rectangulito. Entonces, en la distribución uniforme es cuando todos mis datos tienen la misma frecuencia o el mismo porcentaje. Eso generalmente no ocurre, ¿ya? Pero puede ser casos que pueda ocurrir donde el histograma se presente de esta forma, que se presente totalmente uniforme, ¿ya? Entonces ahí se les explicó, ¿cierto? Ahí están las definiciones de lo que les expliqué arriba con palabras, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan, cuando lo estudien más profundamente, lo puedan también ir analizando, ¿ya? ¿Se entendió hasta esa parte, la forma de las distribuciones, lo que entrega el histograma? Profesora, tengo una duda. Dime, Los valores máximos son los son más los, grandes, los grandes, el máximo. pero mayores en frecuencia o porque el promedio de los datos es ese. No, el valor máximo son los valores más grandes. O sea, el que tiene mayor frecuencia, el que tiene la moda. Claro, el valor, un ejemplo, nosotros cuando calculemos en el conjunto de datos, cuando nosotros calculábamos el rango, ¿cierto? Cuando nosotros calculábamos el rango teníamos los valores más grandes, ¿cierto? Teníamos, a veces encontrábamos un único máximo y ahí cuando ya en nuestro conjunto de datos encontrábamos dos, entonces ahí nos iba a quedar, ¿cierto? Una distribución con dos máximos, ¿sí? Sí, Ya. Entonces, vamos a ver si me entendieron. Ustedes me van a indicar, aquí yo les traje cuatro gráficas. Díganme la primera, ¿de qué forma se comporta la distribución 1? Sesgo a la izquierda. Oh, muy bien, tiene un sesgo, ¿cierto?, hacia la izquierda. Perfecto, ¿cierto? Ahí está inclinada la moda y por tanto se inclinan hacia valores más pequeños, ¿cierto? Entonces tiene un sesgo negativo. ¿Cómo se comporta la distribución 2? Un sesgo positivo. A la derecha. A la derecha o positivo, ¿cierto? La moda está acá, ¿cierto? La mayoría, la moda, por tanto, se inclina hacia valores más grandes. Entonces, hay una inclinación hacia valores más grandes en nuestros datos y hay un sesgo positivo. ¿Cómo se comporta la distribución 3? Simétrica. Métrica. Como una de campana. En forma de campana, ¿cierto? Unimodal. Entonces, por tanto, la distribución 3, el histograma 3, se comporta de forma simétrica. Muy bien. ¿Cómo es la distribución 4? ¿Qué pasa ahí en la distribución 4? Bimodal. Bimodal, ¿cierto? Posee dos máximos y aparece en forma de montañita. ¿Ya? Muy bien. Acá aparece una advertencia en la diapositiva número 6, donde dice, cuidado con usar gráficos de barra para variables cuantitativas. Cuando ocurre, ¿cierto?, esa confusión, generalmente, ¿cierto?, cuando tenemos cuantitativas discretas. Entonces, cuando hay cuantitativas discretas, se tiende a dejar, ¿cierto?, se tiende a dejar el gráfico de barra separado, ¿ya? Porque el histograma se puede construir, ¿cierto?, a través de un diagrama de barra, pero las barras van juntas, ¿ya? Ese es el histograma. El histograma, las barras no van separadas porque en el histograma lo que nosotros estamos presentando es la distribución de esta variable. Entonces, en el ejemplo del histograma para el número de hermanos, que nosotros tenemos en la base de datos 1, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando con esa base de datos y para no perder el hilo, yo les voy a enseñar cuando terminemos la diapo, vamos a construir el histograma para la variable cuantitativa discreta, que es el número de hermanos. Mientras se los voy a explicar
ya el trasfondo que tiene, el cuidado que hay que tener, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven el gráfico de barras, está totalmente incorrecto. El primero es totalmente incorrecto. No se puede utilizar un gráfico de barras para una variable cuantitativa discreta, porque ¿qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que me va indicando, chiquillos? El número de hermanos no es que ahí, ¿cierto? Diga 0 hermanos, ¿cierto? Aparezca como categoría, un hermano, no, es una cantidad. Se contestó una cantidad. Entonces lo que se quiere representar en el primero, ¿cierto? Es como dejar, es cuando erróneamente se deja en una encuesta, muchas veces en la encuesta ocurren estos errores, chiquillos, hay que tener mucho cuidado en la revisión, cuando ustedes después revisen encuestas, que no pueden en las categorías, en las clases de una variable en sí cuantitativa, no pueden existir, si es cantidad, no pueden decir 0 hermano, un hermano, porque la persona no, si imagínense tienen más de 7 hermanos, por decirles un ejemplo, y ahí llega lo máximo 7 hermanos, que es lo que contestaron los alumnos de esa época. Imagínense lo que ocurriría si la persona, ¿cómo va a contestar una encuesta donde aparezca con categorías eso? ¿Dónde va a marcar la persona? No puede, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cuando una variable se pregunta en forma de cantidad, que se deje en cantidad, porque de otra forma se pierde información, ¿ya? O sea, la variable que es cualitativa, sí, esa variable debe quedar, ¿cierto? Con las clases, con las categorías ahí para que la persona responda. Pero en cantidad siempre debe quedar del segundo gráfico, el que dice histograma. Este histograma sí está correcto, este gráfico está correcto para la variable número de hermanos, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver para interpretarlo? Para interpretarlo, ¿cierto? Vemos el mayor porcentaje, en este caso, ¿cierto? Está construido con la frecuencia absoluta, ¿ya? O sea, el eje Y indica la frecuencia absoluta. Entonces lo que nos dicen ahí es que este histograma está incompleto también, o sea, falta información. Entonces, ¿qué nos dice acá? Hay ciertos errores que aparecen en los gráficos que pueden hacer que se malinterprete la información. Entonces, ¿qué debemos nosotros colocar siempre en un gráfico, en una tabla, ¿cierto? En la presentación de los resultados. Nosotros debemos colocar un título apropiado, ¿ya? Entonces colocar histograma para la variable que se está estudiando de, ¿cierto?, la población objetivo de estudio en la cual se centra nuestra investigación, ¿ya? Y el año, o sea, el periodo en el que estamos trabajando también, ¿ya? Se incluye también una fuente, de dónde se extrajo esta información, ¿ya? Datos a partir de un censo, datos a partir de una base de datos, a partir del INE, ¿cierto? A partir del Ministerio de Salud, donde siempre se le va colocando una fuente, ¿ya? Entonces ahí también cuando de repente cuando ustedes quieran hacerle ciertas críticas a alguna información, este tipo de críticas se le pueden ir entregando, ¿cierto? Aportando para que se construyan de mejor forma posible, ¿ya? Lo ideal siempre también es trabajar con el porcentaje. Entonces aquí se trabajó en frecuencia, pero el histograma lo ideal es que mejor se trabaje también en porcentaje, porque el histograma también concentra y forma parte al tamaño de muestra. Ya cuando nosotros construimos nuestra tabla de frecuencia, tomamos, ¿cierto?, en cuenta el tamaño de nuestra muestra. Entonces lo ideal siempre igual es ejemplificarlo y construirlo en términos de porcentaje, ¿ya? Se debe incluir los ejes. Entonces, en el eje X se le debe colocar el nombre de la variable, ¿ya? Y en el eje Y se le debe colocar la frecuencia relativa porcentual, el porcentaje, y en este caso, ¿cierto? Si lo construyeron con la frecuencia absoluta, que no está incorrecto en todo caso, pero es recomendable el porcentaje, que se puede construir con porcentaje y con porcentaje, ¿ya?
Y siempre deben mantener una escala constante. Va de 2 en 2, no puede saltarse, ¿cierto? Ahí que vaya 0, 2, 4 y de 4 se salte a 10 y de 10 comience en 12 y después de 12 se salte a 20. No, siempre tiene que ir de 2, 4, ¿cierto? 6, 8. O si va de 5 en 5, va de 10 en 10, va de 15 en 15, o sea, siempre debe ser equidistante, siempre los ejes tienen que mantener una escala constante, chiquillos, ¿ya? Yo les explicaba que había un gráfico que mostraron del coronavirus, donde mostraron los días, iba mostrando los días y en el eje Y, hicieron una escala mala, incorrecta, lo presentaron en la tele, entonces hay que tener cuidado porque la información que se va analizando debe pasar por mano de ustedes, debe pasar por la vista y revisión de ustedes como ingenieros, ¿ya? Siempre deben ustedes, estamos para eso, entonces cuando ocurre en eso, chuta, la estadística queda muy mal parada, cuando ocurre porque en una institución al tiro, pero ¿dónde está en esa institución el equipo de estadística que no revisó esa información? Al tiro, ¿cierto? Estadísticos de otras instituciones o de las universidades, ¿cierto? Decimos, pero chuta, dónde está el equipo de estadística que no revisó esa información antes de traspasarla a la tele, donde la ve, ¿cierto? Un país completo y donde un gráfico no puede estar incorrectamente? Claro, la persona ve, sí, que efectivamente hubieron más muertes ayer que hoy día, ¿cierto? La semana pasada, pero en sí, en el eje, siempre nosotros tenemos que tener cuidado en eso porque siempre debemos considerar el tamaño de la muestra, ¿ya? Porque a veces el número de contagiados, el número de confirmados es distinto en hombres y mujeres o son distintos en grupos etarios. El tamaño de muestra para cada grupo etario es distinto. Entonces ahí, ¿cierto? Se debe trabajar con el porcentaje, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Si nosotros miramos este gráfico, tenemos que decir dónde está la mayor frecuencia, que en este caso, ¿cierto? En el eje Y trabajaron con la frecuencia absoluta. Entonces, por tanto, vemos cuál es la mayor frecuencia que nosotros podemos ver. La mayoría de los alumnos dice que tiene un hermano, ¿cierto? La mayoría de los alumnos tiene un hermano, ahí se concentra la moda, ¿cierto? La moda y se va inclinando hacia el lado. ¿Hacia qué lado se va inclinando? Tiene una inclinación, ¿cómo sería Positiva. positiva? Hacia la derecha, muy bien, ¿cierto? Hay una inclinación, la distribución del número de hermanos tiene un sesgo hacia la derecha o un sesgo positivo, se inclina para valores superiores, ¿ya? Entonces, de esa forma se va interpretando un histograma. Entonces, acá también se les presentó puntajes de la PSU de matemática del año 2012, ¿ya? Se presenta la figura 3 y 4 con la frecuencia de respuestas correctas, ¿ya? De los ítems básicos de primero y segundo medio. 30 ítems y rindieron 170.391 alumnos. Esa fue la población. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Cómo observan ustedes esto? ¿Cómo observan la distribución que tiene el histograma en la figura 3? ¿Cómo es la distribución que tiene Llegada a la derecha. sesgada a la derecha, ¿cierto? Se inclina para valores más grandes, para las preguntas correctas, ¿cierto? Para valores más grandes. Y la mayoría de los alumnos de primero y segundo básico, ¿cuántas preguntas correctas tuvieron? Cada barrita representa un valor, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? La mayoría de los alumnos, ¿cierto? Tuvieron ¿cuántas respuestas correctas? ¿Cuántas preguntas correctas tuvieron? 6. Como si. 6. Sí, entre 5 y 6. Si tomamos, ¿cierto? Las dos más grandes,
5 y 6 la mayoría de los alumnos, y la distribución que tiene las respuestas correctas se inclina hacia la derecha. Al igual que la figura 4, ¿cierto? En la figura 4 inmediatamente, ¿qué me dirían ustedes? Que tiene un sesgo positivo. También tiene un sesgo positivo, ¿cierto? Se inclina para valores más grandes, y acá dice que tiene dos, acá está, hay dos barritas que están juntitas, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas correctas tuvieron los alumnos de tercer y cuarto medio con los 44 ítems? ¿Cuántas preguntas correctas tuvieron? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí Entre 4 y tienen 5. entre 4 y 5, ¿cierto? Los dos tuvieron, las dos preguntas tuvieron la mayoría de los alumnos correctas, entre 4 y 5 preguntas. Y tuvo una distribución, ¿cierto? Es sesgada hacia la derecha. Se presentan en esta parte de los contagios, de las enfermedades, ¿cierto? Sobre todo, si ustedes se quieren inclinar después, más adelante, al área de la salud, ustedes van a pedirles pirámides de población. Ya vamos a trabajar las pirámides también, yo se las voy a enseñar, en sí no se las voy a enseñar para que las sepan para más adelante, pero no para evaluarlas, no para evaluarlas que ustedes las construyan, sino que se las voy a enseñar como extra para que ustedes como al finalizar el semestre, recuérdenme. Ahí vamos a tener a lo mejor alguna oportunidad. Voy a tratar de conseguirme datos de los actuales que han podido suceder en este tiempo, si es que me logro contactar con alguien donde trabajaba, para poder mostrarles cómo se construye una pirámide poblacional, ¿ya? Las pirámides poblacionales se utilizan con histogramas. Entonces, cuando se habla de pirámides de población, cuando se representan las edades de la población, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Se ve la pirámide mundial que fue a través de los resultados del censo 2017, ¿ya? Y ahí se muestra la pirámide mundial de 1970 y la pirámide mundial del 2014. Se muestra, ¿cierto? Se va mostrando por la población de hombres y de mujeres, ya ambos periodos, y se ve, ¿cierto? Se ve que en ambas, o sea, en la primera, en 1970, ustedes pueden ver que estaba la mayor frecuencia en las edades de 0 a 4 años, ¿cierto? Había mucha población infantil, la natalidad de esos años era alta. En comparación ahora, la natalidad de ahora, ¿cierto? La tasa de natalidad, los nacimientos que han habido ha sido bajísimo, y esto lo refleja la pirámide mundial del 2014, ¿cierto? Donde está casi pareja con las edades adultas casi, ¿cierto? Las edades de adolescente, adulto, y ya va disminuyendo un poco para los adultos mayores. Pero en sí, si ustedes ven la primera de 1970, tanto de hombres y mujeres, la tasa de natalidad, la población de los nacidos vivos que habían en esos años, ¿cierto? Y la población infantil era bastante, ¿cierto?, más alta que en el periodo del 2014, que ahí en el 2014 se ve que bajó. La natalidad, ¿cierto?, ha disminuido, la tasa de natalidad ha disminuido, y más ahora con estos virus, peor va a ser, peor, ¿cierto? La tasa de natalidad se va a ir al suelo con el paso de los años, y en los años anteriores, ¿cierto? Imagínense, yo les quiero contar así como, yo tengo 9 hermanos, yo soy la novena. Imagínense, chiquillos, mis papitos tuvieron muchos hijos, y en esos años la natalidad era alta. Ahora, si ustedes me dicen, profesora, no, yo tengo 3 hermanos. O algunos me pueden decir, no, profe, yo soy hijo único. Otros me pueden decir, no, yo tengo 4. Es como que se queda hasta ya 4, 3 o 4 ya en multitud, en este tiempo. Pero antes, ¿cierto? Las personas tenían muchos hijos, porque
era no sé, era como la natalidad, no sé, no habían enfermedades, tantas enfermedades, pueden haber. Quizá hay estudios también en que quizás puede ser también el cambio climático, factores que van afectando que la tasa de natalidad vaya disminuyendo. ¿Ya? Entonces, así pueden haber diversos estudios, se les puede a ustedes también quedar en el tintero cuando ustedes hagan la práctica profesional, que como que se instalen en un proyecto o un proyecto de tesis cuando ustedes después vayan a finalizar y les quede gustando este tema de ver por qué ocurre, ¿cierto? ¿Por qué ocurría o por qué está aumentando tanto la mortalidad o por qué disminuye tanto la natalidad, la tasa de natalidad, ver qué tipo de factores están afectando? Eso es un tema de estudio interesante de poder realizar en estos tiempos, ¿ya? Entonces se los dejo como una idea para que les quede rebotando, que pueden ser ustedes después en alguna consultoría, en algún proyecto, cuando hagan la práctica profesional, que puedan, ¿cierto?, aportar en alguna institución donde ustedes quieran hacerla y aportar, dar ideas con respecto a ese tema. A medida entre más ideas ustedes van dando, más los van dejando en el trabajo porque se van dando cuenta que ustedes son proactivos. Entonces, en la empresa, en las instituciones, les gusta que la gente sea proactiva, que tenga ideas nuevas, que instale, no mecánico, no así como ya hago lo que me mandan, lo hago, lo termino y chao. No. Lo que se requiere en estos tiempos, chiquillos, es la proactividad, en que ustedes tengan iniciativas nuevas, que ustedes quieran hacer esto, que lo hagan, que lo presenten, que lo modifiquen, todo se requiere con proactividad. Entonces eso ustedes van a ser muy bien mirados en las empresas por fuera. Siempre en las entrevistas de trabajo también, siempre ir dando lo mejor, ir investigando qué es lo que hace la empresa y ustedes ir en la misma entrevista ir, ¿cierto?, quedando dentro por las respuestas que ustedes van dando de lo que ustedes harían para mejorar, de lo que se podría hacer, cosas a lo mejor que no se han hecho, y ahí ustedes, ¿cierto?, van aportando con ideas, ¿ya? Les quiero presentar también, aquí les saqué de un diario de las últimas, ya, de las últimas noticias, y aquí aparece, chiquillos, un error gravísimo. Aparece una pirámide, la pirámide construida, ¿cierto? En sí, con barritas muy separadas, o sea, deben ir un poquito más juntas de partida, ya porque son histogramas, es un histograma que se presentó acá de los casos confirmados por COVID, ya por el coronavirus, según grupo de edad y sexo, donde muestra, ¿cierto?, en las barras de color celeste los hombres y en las naranjas las mujeres. Entonces, ahí se muestra por grupo etario, pero muestra este sistema de epidemiología, de notificación de epidemiología del Ministerio de Salud, muestra los casos confirmados, pero no lo construyeron con el porcentaje. Entonces aquí no creo que sea la misma cantidad, no sé, difícilmente va a ser la misma cantidad de los 18.000 contagiados sean la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Eso es imposible. El tamaño muestral, el número de contagiados de hombres va a ser distinto a las mujeres. Entonces aquí hay que tener un sumo cuidado y aquí hay que poner ojo biónico para la revisión de ustedes como ingenieros, que esto no debe pasar, ¿ya? Entonces ustedes donde se vayan, a la institución que se vayan, y más si se van a la institución de salud, si se van después al Ministerio de Salud, si se van a la Seremi, si se van a cualquier institución de gobierno donde ustedes vean que esa información va a salir en las noticias, va a salir en la tele, se va a investigar, se debe hacer el trabajo con la mayor precaución posible, ¿ya? Entonces acá se ve que efectivamente esto no está correcto, ya esta pirámide poblacional no está correcta, de partida las barras deben ir más juntas, ya, y debe hacerse con el tamaño muestral, con la proporción, ya con el porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, ya, porque el número de casos confirmados no me dice nada, porque los contagiados, ¿cierto?, van a ser distinta la cantidad de hombres y mujeres.
Entonces aquí hay que tener un cuidado. Esto lo pueden revisar ustedes también. Les dejé la página acá para que ustedes después la puedan ver, ¿cierto? Lo que se explicó ahí, pero en sí el gráfico no está correcto. Entonces se los dejé ahí como un error para que ustedes también lo puedan ver, ¿cierto? Analizar y estudiar en profundidad, que les quede esto muy grabado para que no se cometan estos errores, ¿ya? Estos errores después en el trabajo profesional que se va a realizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer el histograma, ¿ya? ¿Me entendieron lo que les expliqué, cierto? ¿Se entendió antes de poder realizar el histograma? Sí, profe. Ya, vamos ahora a construirlo. Ya, ahora ya que vamos a construir el histograma para el número de hermanos. ¿Cómo lo haríamos en el Excel? Entonces, abran la base de datos que está en el Excel, ya, la que dice base datos 1. La que dice la base de datos 1, la misma que veníamos trabajando con los gráficos. Vamos a construir el histograma para el número de hermanos, ¿ya? Entonces ahí les aparece el número de hermanos, y el número de hermanos, ¿cierto? Es una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces no va con intervalos, va con la misma forma en que aparece acá en la materia, en que aparece aquí en la diapositiva número 6, ¿ya? Tiene que ir, ¿cierto?, con las marcas de clase. La variable cuantitativa discreta debe ir con los intervalos de clase, perdón, con las marcas de clase, ¿ya? Y las barras deben ir juntas. Entonces vamos a construirlo. Entonces acá nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, la variable, o sea, la función, el contar sí. Y aquí vamos a ir nosotros como que vamos a hacer una tabla de frecuencia, ¿cierto? Y vamos a colocar el recorrido, la marca de clase. Y la marca de clase va de 0, ya, va 1, 2, va de 0 a 7, ya, va de 0 a 7. Entonces, por tanto, hasta ahí llega la marca de clase. Tengo de ningún hermano hasta 7 hermanos tienen, ¿cierto? Ahí los alumnos, ¿ya? Entonces, acá en la siguiente celda, en el caso mío en la J3, ahí vamos a utilizar, ¿cierto?, la función contar sí, ¿ya? Y vamos a contar cuántos ceros hay para calcular la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces ahí le colocamos igual la función contar sí. Si voy muy rápido, ustedes me detienen, ¿ya? Me dicen, profesora, va muy rápido, ¿ya? Entonces ahí, con la función contar sí, me dice el rango. O sea, tengo que seleccionar los datos, ¿cierto? Entonces ahí, en el rango que me pide seleccionar el conjunto de datos, entonces ahí nosotros seleccionamos desde la celda Y2 hasta la Y37, ¿ya? Ahí seleccionamos desde la celda Y2 hasta la celda Y37. Entonces, ¿cómo va a ser la misma celda para todos, ¿cierto? La misma base, el mismo conjunto de datos. Entonces acá nosotros, ¿qué tenemos que hacerla para como inmovilizarla, para dejarla, para que no se me arrastre con el segundo, El signo peso. el signo peso? Entonces ahí nos falta agregar el signo peso, y en el Y le colocamos signo peso 37, ¿cierto? Y nos pide un criterio. Entonces colocamos punto y coma, y el criterio va a ser que necesito contar ¿cuántos ceros hay en esa base de datos? ¿Ya? ¿Cuántos ceros hay? O sea, ¿cuántos alumnos no tienen ningún hermano? Entonces ahí le colocamos 0. Ahí le colocamos 0 y cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis y colocamos Enter.
¿Cuánto les quedó ahí? ¿Le funcionó? Cuando ustedes pinchan la celda, les aparece la fórmula, ¿cierto? Y les aparece que hubieron 2 alumnos, ¿cierto? Que no tuvieron ningún hermano, ¿cierto? ¿Les quedó? Sí, profe. Sí, Ya. profesora. Luego, cuando nosotros nos posicionamos en esa celda, la arrastramos. La arrastramos hacia abajo, ¿cierto? Con el signo de arrastre del Excel, la arrastramos hacia abajo hasta el 7, ¿cierto? Y ahí ustedes ven, profe, pero se repitió, ¿cómo van a hacer todos 2? ¿Cierto? Ahí, ¿qué pasa? Ahí indica que tengo que colocarle, donde aparece 0, le tengo que colocar cuántos tuvieron un hermano. Entonces ahí le tengo que borrar el 0 y le tengo que colocar 1. Profe, ¿para qué Y ahí no te escuché. ¿Que para qué era el criterio ese del 0? El criterio era para contar cuántos ceros hay en ese conjunto de datos. Ah, ya. ¿Ya? Después, donde aparece 16, nos cuenta cuántos unos hay en esa base de datos. O sea, hay 16 alumnos que tienen un hermano. O sea, nos construye la frecuencia, ¿cierto? Absoluta. Nos va construyendo acá la frecuencia absoluta. Después, en la tercera, aparece un 0 de nuevo, pero ahí le tengo que colocar un 2, ¿cierto? Le borro el 0, le coloco un 2. Luego en la tercera le borro el 0 y le coloco un 3. Ya, le coloco un 3. Luego en la cuarta también necesito saber cuántos hermanos. Ahí me indica que 0, le coloco 4. Luego en el 5 también necesito saber 5 hermanos. Ahí 5. Necesito saber cuántos tienen 5 hermanos. Necesito saber cuántos tienen 6 hermanos. Ahí le coloco el 6, ¿ya? Y necesito saber cuántos alumnos tienen 7 hermanos. Y ahí le colocamos en la última 7 hermanos, ¿ya? Ahí. ¿Les quedó de esa forma? Esta sería la frecuencia absoluta. Le vamos a colocar para ir recordando frecuencia absoluta. Y vamos a calcular en la siguiente la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? ¿Les quedó de esa forma? ¿De la forma que me quedó a mí? Sí, profe. ¿Qué teníamos que hacer ahora para calcular la relativa porcentual? Colocar la misma fórmula, pero dividirlo en... Dividirlo en el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ahí nosotros para poder calcular la suma, ¿cierto? Le colocamos en la siguiente celda, la celda de abajo, es igual la suma, abrimos paréntesis y sumamos la frecuencia absoluta, ¿cierto? Sumamos nuestra frecuencia absoluta que nos va a dar el tamaño muestral, ¿ya? Que nos va a dar los 36 alumnos, ¿cierto? De ese curso que fueron encuestados con las diversas características. Y acá vamos a calcular el porcentaje, vamos a colocarle acá porcentaje, y tenemos que ir calculando cada valor, ¿cierto? Dividirlo por el total, ¿ya? Lo dividimos por el total, ahí le colocamos es igual, paréntesis, el primer valor de la frecuencia absoluta lo dividimos por 36. Es la J11, ¿cierto? Entonces, para que no se me arrastre, le tengo que colocar acá el signo peso para que se me mantenga, ¿cierto? Para que se me mantenga y me divida todo cuando arrastre la fórmula, me ¿Profe? divida todo. Sí, ¿Cómo era la fórmula de suma? al tiro. Le colocas es igual, suma, paréntesis, y arrastras lo que quieres sumar, que en este caso todos los términos de la frecuencia absoluta, desde la J3 hasta la J10. Gracias, profe. Ya. Luego acá en porcentaje, nosotros
le colocamos es igual, paréntesis, ya, paréntesis, le colocamos el primer valor de la frecuencia absoluta y lo dividimos por el total, que sería, ¿cierto?, J11, le colocamos ahí para que no se nos arrastre el signo peso, colocamos cierre paréntesis, enter, ¿ya? Y ahí arrastramos, ahora nos posicionamos en la primera y arrastramos hacia abajo que nos quede todo, ¿cierto?, ahí en sí en la frecuencia relativa. Y si queremos agregarle el estilo porcentual, ¿qué debemos marcarle? Debemos marcar acá el porcentaje que aparece acá, ¿ya? El porcentaje que aparece ahí. Y ahí nos queda, si queremos agregarle un decimal más, le colocamos ahí que nos agregue un decimal más, ¿ya? Entonces, vamos ahora a realizar un histograma, ¿cierto? Que no nos quede con la frecuencia absoluta como nos quedó en la materia con el SPSS ahí, el histograma para el número de hermanos, sino que lo haga con la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Profe, Dime. a mí se me repite todos los porcentajes, me dejan como todos iguales. No te escucho bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿Cómo la arrastras? ¿Cómo arrastras la Sí, fórmula? lo arrastro ¿Ya? y me Sí. queda todo iguales, pues. No me sale como lo distinto en porcentaje. Ya, mira, cuando tú pinchas la primera celda donde tienes la fórmula, y ahí, ¿qué fórmula te aparece? Tengo el J, el peso 3, Sí. dividido por J, el peso 11. No, no tienes que colocarle J peso, porque Ay, no. en el numerador no, porque se te tiene que calcular la frecuencia relativa, en el numerador va cambiando. Entonces, eso sí es permitido, que eso no tiene, pero lo que no es el denominador. El denominador se tiene que mantener fijo. Ok, ya entendí. Ya. Entonces ahora vamos a construir el histograma. Seleccionamos, ¿cierto?, la marca de clase y seleccionamos acá el porcentaje. En el caso de los Excel, que son más antiguos, de los Excel más antiguos, lo que pueden hacer los Excel más antiguos porque no funciona con el control, ¿ya? Con el control para Windows, pueden copiarlo, ¿ya? Lo copian, lo pegan abajo, lo van pegando y colocan al tiro el porcentaje al lado. Entonces después lo seleccionan solamente. Entonces acá ustedes le colocan, copian los porcentajes, como está en fórmula, ustedes acá se posicionan al lado de las marcas de clase y le colocan pegar valores, ¿ya? Que pegue como valores para que así, o si no les va a quedar en formato que no es válido por la fórmula, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo pegan en valores y les queda al lado. Y luego para agregarlo a porcentaje lo vuelven a marcar, seleccionan el estilo porcentual, le agregan un decimal más, ¿cierto? Y pueden ahí trabajar el histograma, ¿ya? Pueden, entonces los Excel nuevos, los Excel antiguos, los seleccionan, seleccionan, no utilizan el control, sino que lo seleccionan de esta forma que les quede juntos, ¿ya? Entonces, para poder realizar, ¿cierto? Seleccionamos todo y nos vamos a la opción de insertar. Y en insertar marcamos el gráfico de barras, ¿ya? Marcamos el gráfico de barras propiamente tal, pero seleccionamos, ¿cierto? Sacamos la serie 2, y nosotros acá no me resultó ahora. Ahí sí.
seleccionamos ya con el porcentaje, ahí le colocamos insertar, colocamos el gráfico de barras, colocamos el gráfico de barras y ahí se nos queda, ¿cierto? Ahí se nos queda como un gráfico de barras. Pero ¿cómo lo arreglamos? Porque es un histograma, ¿ya? Es un histograma que presenta las marcas de clase acá. Entonces acá nosotros pinchamos una vez, ¿ya? Pinchamos una vez nuestros datos, le hacemos doble clic y aparece un formato de puntos. Cuando nosotros le hacemos doble clic a la barrita, aparece un formato de puntos donde aparece el ancho del intervalo. Y aparece un ancho del intervalo ahí de 219%. Entonces ahí nosotros eso lo borramos, ¿cierto? Y lo dejamos que quede en 2 solamente, en 2%, ¿ya? Que quede en 2% y ahí, ¿qué nos presentó con la anchura, ¿cierto? Ahí juntó Profe, la... ¿Sí? me aparecen dos, me dicen serie 1 y serie 2. Ya, borra la serie 2. ¿Te quedó ahora de esta forma? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, para unirlos, ¿cierto? Ahí aparece el ancho del intervalo, para que así, en el ancho del intervalo, ustedes lo dejan en 2%, para que de esa forma, ¿cierto? Vaya presentando, se unan las barritas, ¿ya? Porque es un histograma. Entonces, ahí de esa forma presenta las marcas de clase, ¿cierto? Desde 0 hasta 7 hermanos. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros debemos agregarle más cosas. ¿Qué teníamos que agregarle ¿Qué teníamos que agregarle? El título, ¿cierto? Se lo podemos cambiar. Eso sería histograma. Histograma. Le colocamos histograma para el número de hermanos. Para el número de hermanos del curso de estadística, el curso de estadística, ¿cierto? Ahí. Y nos queda el título, ¿cierto? Nos queda el título propiamente, ahí le colocamos, para que no nos quede tan grande, suprimir, ahí, para que nos quede, ¿cierto? El título no tan grande. ¿Qué más tenemos que agregarle? ¿Cierto? Si no nos gusta el color de la barra, acá hay que tener cuidado, porque la barra se debe mantener en un solo color. No puedo cambiarle. Este es un histograma, chiquillos. Por tanto, ¿cierto? Se construye para la variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Las marcas de clase deben ir de esta forma, por tanto, en el ancho, ahí se juntan las barras. Deben ir las barras juntas. De esta forma queda construido el histograma. Pero hay que tener cuidado porque estas barras son barras del histograma, no son barras por separado, entonces no pueden pintarlas ustedes por separado. Si ustedes quieren cambiar el color al histograma, pinchan todo, seleccionan todo y le colocan un color que quieren cambiar. Un ejemplo, no le gustó el celeste, profesora, me gusta mejor el oro, un ejemplo. O el oro énfasis, el claro, puede ser, o el anaranjado. Entonces, profe, me gusta más el anaranjado. Lo mantienen todo en el mismo color, ya no le cambian, porque esto no es un gráfico de barras, sino que este es un histograma, ¿ya? Entonces, por tanto, todas las barras tienen que tener el mismo color, porque acá se ve la distribución, ¿ya? Acá, ¿qué tenemos que agregarle más, chiquillos? ¿Qué nos queda que agregarle más? Tenemos que agregarle los títulos de los ejes, ¿cierto? Está construido en porcentaje y en el eje X debe ir, en la variable que se llama número de hermanos, ¿ya?
tiene que ir más completo que el que está en el SPSS, ¿cierto? El número de hermanos. ¿Y qué va en el eje Y? En el título del eje Y, en el título del eje Y va, ¿cierto?, el porcentaje. Va el porcentaje. O sea, ahí le borramos y le colocamos porcentaje. Porcentaje. Y ahí nos queda ahora, ¿cierto?, nuestro histograma. ¿Qué más nos queda acá construir? Nos queda acá en el eje X, ¿cierto?, las marcas de graduación. En las marcas de cuando nosotros colocamos dar formato al eje, entonces acá en las marcas de graduación le colocamos el tipo principal exterior y que nos muestre con un color un poco, está muy débil el color, ¿cierto? El color, y ahí le colocamos un color, ¿cierto? Un gris más oscuro. Ah, me equivoqué ahí, le coloqué en el color. En las marcas de graduación, acá en la línea, le había colocado el relleno. En la línea, ahí le colocamos el color que sea un gris, ¿cierto? Oscurito, un gris oscuro. Y en el eje Y también, ¿cierto? Le colocamos las marcas de graduación que sea en el tipo exterior y ahí que quede marcado, ¿cierto?, en cada uno de los valores que va en el gráfico, ¿ya? Entonces aquí en el gráfico cuando ustedes marcan van los límites, va desde 0 hasta el máximo, hasta el 50%, pero ahí debe estar respetado, el 0,5 indica que es el 50%. Va, dice la unidad es mayor, va de un 5%. Va de 5, 10, 15, 20, ¿cierto? Si ustedes ahí le quieren cambiar y dejarla, no, me gusta mejor de 10, y ahí ustedes le van cambiando, entonces ahí en vez que aparezca 0,05, ahí ustedes le colocan un ejemplo 0,10, y ahí el gráfico, ¿cierto? Les va cambiando la escala, les va quedando de 10 en 10, 10, 20, 30, ¿ya? Si no, lo mantienen en 5, ¿cierto? Y ahí le cambian que les aparezca 0,05, si les gustó más con 0,05. Entonces, todo eso para la visualización del gráfico. Ya, chiquillos, de esa forma se va construyendo. Ahora, el miércoles en un ratito vamos a... En la mañana, el miércoles antes de cuando comencemos, vamos a, como estamos pasados en el tiempo, vamos a construir el histograma para la variable cuantitativa continua, ¿cierto? Que se los dejé en la plataforma, les dejé la base de datos, ¿cierto? Construido con los intervalos de clase. Entonces esto ustedes lo guardan. Este que está en el Excel de las marcas de clase lo guardan en su carpetita para que igual lo tengan. Le pueden colocar ahí base de datos con histograma, ¿cierto? Para número de hermanos, con histograma para número de hermanos. Y de esa forma, ¿cierto? Van construyendo los gráficos, ¿ya? Aparecía en la guía, que yo les dije, ¿han podido realizar esa guía con los gráficos de las variables cualitativas? ¿Han podido realizarlo, chiquillos? Sí. Ya, entonces ahí construyan un histograma para las variables cuantitativas, ¿ya? Para las variables cuantitativas, eso ustedes lo cierran y acá en las marcas de clase, ¿cierto? En las marcas de clase que aparecían en la variable cuantitativa, base para el puntaje en la base de datos, ¿cierto? Que aparecía acá. Introducción al análisis de datos, ¿cierto? Yo les dejé acá la base del coeficiente intelectual, y acá
la que dice, abran la que dice base ejemplo coeficiente intelectual. Base ejemplo coeficiente intelectual. Y ahí ustedes pinchan la base, ¿cierto? Y aparece ahí los intervalos de clase. Aparece con intervalos de clase. Y aparece el coeficiente intelectual. Entonces, les voy a mostrar primeramente la forma, ¿cierto? Como luego el miércoles lo hacemos con intervalos. Cuando uno pincha la variable que está en la misma base de datos, ¿cierto? La misma base de datos que ustedes tienen, la que está en la guía de ejercicios, la base de datos de la generación 2015 de estadística de cierta universidad, aparecen algunas variables cuantitativas continuas. Entonces ustedes, ¿cierto? Marcan la variable y se van a insertar y ahí marcan el gráfico, aparece histograma. Al lado del gráfico de barras, ¿cierto? Aparece, o sea, abajo del gráfico de barras aparece el gráfico de líneas y al lado del de líneas aparece unas barras, ¿cierto? Que aparece el histograma y ustedes pinchan el histograma y se les construye el histograma solo, ¿ya? Pero el histograma se va construyendo, ¿cierto? De acuerdo a lo que, a las marcas de clase que no hemos construido. Si nosotros marcamos este histograma, ¿cierto? El coeficiente intelectual, ¿cuántas clases teníamos del coeficiente intelectual? Nosotros teníamos, ¿cierto? Teníamos 5 clases. Teníamos 5 clases. Entonces acá cuando ustedes pinchan abajo, pinchan en el gráfico las clases que aparece de 8,70 a 10,70, aparece de 10,70 a 12,70, esas clases no fueron las que construimos nosotros. Las que construimos nosotros son los intervalos que aparecen ahí, ¿cierto? De 8,70 a 10,12, de 10,12 a 11,54, y así 5 intervalos, no 4. Entonces, ¿ustedes cómo lo cambian acá? Donde dice número de rangos, ¿ya? Aparece acá el número de rangos. Y acá ustedes le colocan que son 5. Son 5 intervalos, ¿ya? Entonces ahí ustedes le colocan 5 intervalos y ahí me cambia, ¿cierto? Y ahí me construye el histograma para el coeficiente intelectual de acuerdo a la tabla de frecuencias que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces ahí muestra en cada ancho de la barra, muestra el intervalo de clase construido, ¿cierto? Para cada una de los intervalos de cada uno de los puntajes, ¿ya? De 8,70 a 10,12, pero ahí lo agrupa cerrado ambos, después abierto el siguiente, así lo construye el Excel, ¿ya? Después yo les voy a enseñar el miércoles, en la primera horita, unos primeros 15 minutitos, 10 minutitos, les voy a enseñar, ¿cierto? Cuando nosotros lo teníamos construido de esta forma, con los intervalos y llegar a hacerlo, ¿cierto? A medida que se enanchen las barras y todo, ¿ya? Entonces, los quiero dejar ahora de tareita en la siguiente horita, en esta horita que ustedes se van a quedar aquí en el chat, con el trabajo de que ustedes hagan el histograma de esta forma primeramente, ya, de esta forma con la base de datos de la generación 2015, con algunas variables cuantitativas que están ahí, ya. Entonces quiero dejarlos que practiquen primero construyéndolo de esta forma, ya. Entonces calculen los intervalos de clase primero, ya. Calculen primero los intervalos de clase de la variable cuantitativa que están trabajando de esa base de datos, construyan los intervalos y luego, ¿cierto?, construyen ahora el histograma. Ya, chiquillos, para que sepan ahí cuántas clases en realidad van a haber, ¿ya? Entonces ahí quizás no es necesario que vayan construyendo los intervalos, sino que sepan la cantidad, sepan el K. Con la regla de Sturges, sepan la cantidad, ¿cierto?, que deben calcular los intervalos de clase, y ahí el Excel solo les calcula los intervalos propiamente tal. ¿Ya, chiquillos, alguna consulta hasta acá? Profesora, Dime.
En el Excel, cuando trato de hacer el histograma para la primera base de datos, lo que vimos recién, ¿Del no número me- de hermanos? sí, el número de hermanos no me sale en porcentaje en el eje vertical, en el eje Y. Cuando lo A mí seleccione, tampoco, profe. a ver, lo cerré, déjame abrirlo de nuevo. Con histograma para el número de hermanos. Ahí está, lo voy a cerrar. ¿No les aparece en porcentaje 0, 5, 10, no? No, profe. A mí no. Ya, cuando ustedes lo marcan, lo seleccionan todo. Acá, cuando ustedes lo seleccionan todo y ahí se van a insertar, se van al gráfico de barras. Ahí, ¿les queda de esa forma? Está cargando su pantalla. Ya. Ahí cargó. No, a mí no me queda así, profe. No, a mí tampoco. Ya. Vamos. ¿Les parece que me llamen? ¿Les Ya, parece profe. que me llamen? Ya, profesora. Me llaman y lo vemos, ¿ya? Para así Ya. dejar grabada la clase. Dejo grabada la clase. Cualquier duda de los que vayan teniendo, me llaman también en la hora acá de práctica. Bueno, en la hora de práctica. En la hora que yo los voy a acompañar por el chat, ustedes me llaman por Teams. Dime, ¿alguien me consultó? ¿Sí? Sí, la lista. Se las voy a pasar al tiro. Vamos a abrir. Profesor, Gracias por acordarme. Este curso, asistencias. Dime. ¿para cuándo quedarían las evaluaciones? El taller y la primera prueba. El taller lo vamos a hacer el 29 de mayo, el viernes 29, con la materia que entra hasta este miércoles. Y la prueba es el lunes 1 de junio, con la materia que entra también hasta este miércoles. ¿Ya? El lunes próximo y miércoles próximo vamos a hacer ejercicios para que ejercicios tipo prueba. ¿Ya? Ok, gracias, profesora. Ya. Hoy día estamos 18, ¿cierto, chiquillos? Sí, 18. Profesora, ahí me salió. Ya Era un no hay error porque estaba intentando yo con... problema. No había apartado los datos. Había dejado todo en la misma tabla. O sea, por eso no me estaba. Ya. Qué bueno, Diego. Lunes, repetir, lunes, añadir. Ya, chiquillos. Vamos a empezar con la asistencia. Millaray Alarcón. Presente, profesora. Ok, Millaray. Jesús Alvarado. Presente, profesora. Ok, Jesús. Matías Badilla. Presente, profe. Ok, Matías. Catalina Bobadilla. Presente, profe. Ok, Catalina. Carlos Bravo. Presente, profe. Ok, Carlos. Claudia Brito. Presente, profe. Ok, Claudia. Isarina Bustamante. No me ha escrito nada en el chat la Isarina. Sí, profe, sí escribió. Escribió. Ya, gracias. Romina Cáceres. Presente. Ok, Romina. Tomás Cancino. Presente, profe. Ok, Tomás. Ángelo Castillo. Presente, profe. Ok, Ángelo. Joaquín Castillo Rebolledo. Presente, profesora. Ok, Joaquín. Joaquín Castillo Vázquez. Presente, profesora. Ok, Joaquín. Brian Catalán. Presente, profesora. Ok, Brian. Felipe Formas. Presente, profe. Ok, Felipe. Andrés Gaete. Presente, profe. Ok, Andrés. Francisca Gajardo. Presente, profesora. Ok, Francisca. Patricio Gatica. Patricio Gatica no está. Benjamín Gómez. Benjamín Gómez.
Tampoco está. Yesenia González. Presente, profe. Ok, Yesenia. Nicolás González. Nicolás González tampoco está. Osvaldo González. Presente, profe. Ok, Osvaldo. Rocío Guajardo. Presente, profe. Ok, Rocío. Pablo Gutiérrez. Presente, profe. Ok, Pablo. Danit Zahara. Presente, Sí. profe. El Benjamín Gómez escribió en el chat. Oh, ¿por qué no me llegan los chats? ¿Por qué no me llegan los chats? Ya, Benjamín Gómez escribió en el chat. Al tiro, presente, ahí quedó presente. Danit Zahara me dijo presente. Sí, profe, presente. Ya, ya, Danit, gracias. Cristel Leiva. Presente. Ok, Cristel, guardar. Juliana Lorca. Escribió en el chat, profe. Ya, gracias. No sé por qué no me llegan esos chats. Francisco Meléndez. Presente, profe. Ok, Francisco. Francisca Mendoza. Presente, profe. Ok, Francisca. Pablo Montesino. No está el Pablo. Naís Muñoz. Presente, profesora. Ok, Naís. Claudia Núñez. Presente, profesora. Ok, Claudia. Cristóbal Padilla. Presente, profe. Ok, Cristóbal. Javier Payacán. Presente, profe. Ok, Javier. Sebastián Quiñones. Presente, profe. Ok, Sebastián. María Ramírez. Presente, profesora. Ok, María. Krishna Rojas. Krishna Rojas. Profesora. Ok, Krishna. Rodrigo Romero. Presente, profe. Ok, Rodrigo. Cristóbal Sandoval. No está el Cristóbal. Juan Chulz. Juan. Escribió en el chat, profe. Ya, gracias. Sebastián Sepúlveda. También escribió en el chat, profe. Gracias. Elsa Trujillo. Presente, profe. Ok, Elsa. Francisco Valenzuela. Presente. Ok, Francisco. Diego Vergara. Presente, profesora. Ok, Diego. Brian Bielma. Presente, profe. Ok, Brian. Vania Zamorano. Presente, profe. Ok, Vania. Ahí, chiquillos, quedó guardada la asistencia. Ya, entonces quedamos por Teams hasta acá. Cualquier duda me llaman. Voy a quedar en el chat yo ahora también. Ustedes me Profe, llaman. Dime. ¿la llamamos con el tema del Sí, gráfico? eso, sí. Llámenme a lo que yo termine acá, me llaman. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, chiquillos. Igual usted, profesora, que esté Chao, bien. profe. Chao, profesora. Profe, que esté bien. Chao.